Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Mi nombre es Lina Bogman, yo soy la gerente médico de FAES Pharma Colombia y para mí es un gran honor tener este espacio con la Sociedad Colombiana de Pediatría. Hoy trayendo un tema de mucho interés para todos, las alergias y más que todo en nuestros pacientes pequeños. Es por esto que en este día tenemos a una gran invitada, una gran conferencista, que nos va a ayudar a poder llevar este tema de la manera más sencilla y clara posible para que todos nos podamos llevar a casa los tips más importantes de la consulta médica y cómo podemos manejar las alergias en nuestros pequeños pacientes. La doctora Elizabeth García es médico especialista en pediatría de la Universidad del Rosario, fellow de alergología clínica de la Universidad de Tulane en los Estados Unidos y adicional es la directora científica de Unimec URL, una importante institución en Bogotá que cuenta con más de 6 sedes donde se atienden población pediátrica y adulta involucrando la otorrinolaringología y la alergología. Además de esto, la doctora Elizabeth García es docente de la Universidad de los Andes y participa como una importante investigadora con más de 50 publicaciones a nivel nacional e internacional. Es también conferencista y líder de opinión para diferentes sociedades. Hace parte de sociedades internacionales como la ACAI, como es la I, y estoy segura que la doctora Elizabeth esta noche nos va a poder dejar unos mensajes muy importantes. Doctora Elizabeth, muy buenas noches. Qué rico tenerte acá con nosotros. Buenas noches, gracias Lina, y para mí es un honor participar en estos webinars de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Yo primero soy pediatra, ¿sí? De corazón, y alergóloga, pero nunca he dejado de ser pediatra porque fue lo primero que aprendí. Entonces espero compartir con ustedes mi experiencia como pediatra y como alergóloga en el tema que vamos a hacer. Y hoy vamos a tener también algo muy interesante en nuestro webinar y es que queremos que las personas que nos están viendo en este momento participen de una serie de preguntas que vamos a hacer durante la conferencia. Son preguntas donde queremos conocer sus opiniones, donde queremos ver si están de acuerdo con lo que estamos presentando. Por eso es importante y los invito a todos para que participen activamente de estas preguntas que vamos a lanzar durante la conferencia. Y al final, si quieren, pueden también enviar sus preguntas al chat, que con mucho gusto las estaremos resolviendo al final del webinar. Entonces, pues, no siendo más, doctora Elizabeth, creo que podemos empezar nuestra conferencia. Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos. La siguiente, por favor. Ya, pues Lina ha hablado pues de lo que es mi hoja de vida y pues realmente no tengo nada más que aportar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es nuestro tema? Alergia pediátrica, grandes síntomas en pequeños pacientes. Estas fotos que tomé claramente de internet, vemos un bebecito rascándose la nariz y un niño como de 4 años en las mismas. O sea, esto es una cosa que vemos en el día a día y lo mismo ustedes van a ver debajo de eso bebecitos con urticaria. Ustedes ven las ronchas, entonces nosotros vamos a hablar principalmente de estas patologías y de los antihistamínicos. Siguiente, por favor. Está mi conflicto de interés. Yo pues he sido conferencista de varios laboratorios y en la preparación de esta conferencia, el contenido de la misma, el laboratorio no influenció en el contenido de la misma. Siguiente, por favor. Siguiente. Hablemos primero de la rinitis alérgica. Siguiente, por favor. Entonces nosotros aquí les voy a presentar nosotros como pediatras qué es lo que vimos el año 2024 cuando llegaron todos los días a consulta. Este es un niño de 5 años que en el último año presenta cuadros recurrentes mensuales de obstrucción nasal, marcada rinorrea, la cual dura 10 días y luego presenta tos seca por 20 días. Eso lo vimos y lo estamos viendo todavía. Siguiente. ¿Qué exámenes complementarios le solicitaría para aclarar el diagnóstico a este paciente? Siguiente, por favor. Le pediría
si lo manda a alergología o le pide usted inmunoglobulina específica, pruebas cutáneas de alergia, le pediría inmunoglobulina E total o no le pide un examen. Entonces, aquí ustedes van a recibir las preguntas, ¿sí? Para que empiecen a contestarlas. Tienen 30 segundos para contestarlas, por favor. Bueno, ¿ya salieron las respuestas? No, aún no, doctora. Me Ya casi. avisas. ¿Me Faltan 5 avisas? segundos. Listos. ¿Me avisas? Ya puedo ver los resultados, doctora. Pero me los tienes que decir, por favor. Ok. Sí, Pruebas doctora. cutáneas de alergia, 16%, 7 respuestas. Inmunoglobulina E total, 41%, 18 respuestas. No le pide exámenes, 19 respuestas, 43%. Bueno, es muy importante lo que están diciendo porque fíjense que estamos hablando de una infección respiratoria. Entonces, obvio, el paciente nos está presionando para pruebas de alergia. Yo como alergólogo a un niño de esos no les haría pruebas de alergia de entrada, aunque vamos a entrar un poco más adelante cuando es una verdadera síntomas de rinitis para sospechar que es una alergia. La inmunoglobulina E total sola no nos sirve absolutamente para nada. Esto me sirve para fenotipificar el paciente, pero sola no me sirve para nada. Yo como pediatra no le hubiera pedido ningún examen y hubiera tratado de convencer a la mamita que lo que tiene son cuadros, infecciones respiratorias virales, que no es sinónimo de alergia. Si no la puede convencer porque esa es la realidad de la práctica, pues pídale el examen y remítalo. Pero en general, este es un paciente que no debería pedir nada, sino seguir observándole, seguir siendo tratado por su pediatra sin ningún examen. Siguiente, por favor. Nosotros vemos que la rinitis alérgica antes de los 2 o 3 años es muy compleja por estas mismas infecciones respiratorias. Empieza es la sensibilización, que es el reconocimiento de los alergenos, pero estos no son síntomas de alergia. Hay una dificultad para distinguir estos síntomas de rinitis de las infecciones respiratorias, que es lo que está haciendo énfasis en este momento. Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí centrémonos en los verdaderos síntomas. Para mí, nariz que no tenga prurito y que no rasque, prácticamente la descarto. Obvio, en medicina no hay nada exacto. Pero, ¿qué le pregunto yo al paciente? Mamita, a la niña se le tapa la nariz. De 1 a 10, ¿cuánto se le tapa? Estornudos frecuentes, rinorrea y sobre todo prurito nasal. Y utilizo un VAS que es de 1 a 10. De 1 a 10, ¿cuánto le molestan los síntomas? Si es un niño de 8 o 9 años, le pregunto directamente por qué ellos entienden. Entonces, para poder diferenciar clínicamente la verdadera rinitis alérgica y la infección respiratoria, estas preguntas son claves para llegar al diagnóstico. Siguiente, por favor. Entonces, recordemos, como yo le digo a los pacientes, si yo tengo la rodilla inflamada, tengo artritis. Itis es inflamación. Si tengo la barriga inflamada, gastritis, itis, inflamación. Si tengo rinitis, itis es inflamación. Pero tenemos 3 tipos de rinitis. La rinitis alérgica principalmente, pues se caracteriza, como les estaba comentando, aquel pacientico que le rasca la nariz, que es cuando se expone al gatico al perro, empeora y estornuda. Entonces, esa es la que conocemos como clínicamente la verdadera rinitis. En la rinitis infecciosa no le rasca la nariz, pero tenemos una muy importante, que es la rinitis no alérgica y tampoco no infecciosa, que era la que conocíamos anteriormente como vasomotora o idiopática. Hoy en día la conocemos por estímulos físicos. Es aquel paciente, ya sea adulto o niño, que se acerca en el supermercado donde están los detergentes y estornuda. La mamita dice que con el aire acondicionado, cuando va a tierra caliente,
empieza a estornudar y le salen moquitos y se le tapa la nariz, porque eso es un estímulo físico, el cambio de temperatura, el humo del cigarrillo, el humo de chimenea, especialmente eso es lo que llamamos estímulos físicos, y cuando le explica uno al paciente dice, ah, doctora, ya estoy entendiendo, pero recordemos que uno puede tener una rinitis alérgica más una rinitis no alérgica, y eso es muy frecuente. Ahora tenemos la siguiente pregunta que es importante. ¿Qué cantidad de pacientes pusiera uno ver en la consulta de pediatría? Entonces, ¿cuál es la prevalencia de la rinitis alérgica en Colombia? 10% población general, 20% población de 5 a 17 años, 31.9% población general, 46.9% población de 5 a 17 años. Escoja una o varias respuestas, mínimo dos, o mínimo, máximo dos, de las que considera usted que son verdad. ¿Cuál es la prevalencia? Pongamos la pregunta, por favor. Listo, doctora. Respuestas, por favor, dime, ¿qué contestaron los doctores? Población general, 12%, 10 respuestas. Población de 5 a 17 años, 35%, 29 respuestas. Población general, 46 respuestas, 55%. Y población 5 a 17 años, 35 respuestas, 42%. Bueno, pues vamos a ver cuál es la realidad en nuestro país. Aquí hubo de todo en la respuesta. Siguiente, por favor. Entonces, en los estudios que hicimos sobre la prevalencia de asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica en 6 ciudades colombianas en el periodo de 1990 y 2009, encontramos que la rinitis alérgica en la población general es del 31.7%. Si usted es un médico general, pues tiene el 30% de sus pacientes mínimo va a tener rinitis alérgica. Es la enfermedad crónica más frecuente tanto en adultos como en niños. Entonces es una enfermedad que tenemos que estar muy con los tratamientos mejores porque es la mayoría, es un punto muy importante en nuestra consulta. Siguiente, por favor. Pero miren lo importante. Los niños entre 5 y 17 años son el 46% la prevalencia. Entonces quiere decir que casi la mitad de sus pacientes entre 5 y 17 años van a tener rinitis alérgica. Entonces eso nos invita a entender la importancia del papel de la rinitis alérgica en los niños pequeños y sobre todo en los adolescentes, cuando ya después de los 5 años podemos decir que sí es una verdadera alergia. Siguiente, por favor. Tenemos que tener en cuenta que la rinitis no viene sola. Ustedes ven a la derecha que si usted tiene rinitis alérgica, el 30% de estos pacienticos tienen asma, o sea, sean dos patologías, y el 8.7% de dermatitis atópica. Entonces, podemos ver que hay las tres patologías se juntan, son tres tratamientos diferentes. Tenemos que pensar en eso. Si tiene asma, la rinitis es el 57.2%. O sea, estas tres patologías vienen juntas en la mayoría, como estamos viendo, no en todos los pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a hablar un poco del tratamiento. Escogí esta guía porque me pareció interesante de la manera como organizan el tratamiento y que, digamos, qué tan fuerte es la evidencia. Y ustedes ven que en primera instancia están los antihistamínicos orales. Reducen los síntomas, ¿sí? Pero los de primera generación pueden tener efectos anticolinérgicos importantes solamente. No es cara y, y que los de nueva generación tienen grandes beneficios,
como estamos viendo, lo recomienda la guía como una recomendación muy fuerte, ¿sí? Que no es no es comparable con el de la primera generación. Espero que de esta conferencia salga que los de primera generación nunca más los vamos a poder, debemos formular. Olvidémonos de la primera generación, no les traeré más adelante. También se habla de los corticoides inhalados, pero mi experiencia, un niño chiquito no se deja echar un spray nasal, son un poquito más costosos, también es fuerte la evidencia, y los antihistamínicos nasales también funcionan, pero tiene un problema, es que les arde, les molesta y no les gusta usarlos a los niños, lo que sea, el meterlo a la naricita. Siguiente. Aquí quiero mostrar la importancia de la solución salina. La solución salina ha demostrado, como ustedes ven, una recomendación muy fuerte, porque no solamente aumenta la mucosa nasal, sino se ha mostrado que esta irrigación tiene efectos antiinflamatorios que disminuye la tos, especialmente tienen rinitis alérgica. Tiene un efecto muy importante en este tipo de tos. Y lo que está en rojo es que la guía está en contra del uso de los antileucotrienos para la rinitis alérgica. Aquí no vamos a hablar de asma. O sea, no debemos tener una fórmula de antileucotrienos para rinitis alérgica. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver cómo son los niveles. En los niños, yo generalmente sí empiezo con los antihistamínicos orales. Como hablábamos, los nasales no les gustan a los niños. El niño prefiere una cucharadita o una pastilla chiquita. Si usted ve que no se controla, podría seguir al siguiente tratamiento corticoides nasales. Y ya, si tampoco se controla, el tercer nivel, que es el corticoide inhalado con un antihistamínico. Generalmente es mejor cuando es inhalado, funciona mucho mejor, pero los niños, sí, hay muchos que los toleran. Si uno tiene esta rinitis severa, logramos que se tolere. Seguimos los lavados nasales y aquellos que no se controlan y comprobamos que es un niño alérgico, podríamos recomendarle inmunoterapia. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de otra enfermedad que es importante y ustedes van a ver que vamos a hablar solo de dos enfermedades, rinitis alérgica urticaria. Siguiente, por favor. Y vamos a presentar un caso de la vida real en urgencias. Este es un caso clínico, es un niño masculino de 2 años de edad que llegó al servicio de urgencias. Llevaba 12 horas de evolución, ojo, 12 horas de evolución con los síntomas de ahones o ronchos, prurito marcado y angioedema facial. Tenía además fiebre de 38 a 38.5 grados. ¿Y qué le hicieron en urgencias? Le pusieron corticoides intramusculares, adrenalina intramuscular y le dieron de alta con hidroxicina oral a dosis habitual. Siguiente, por favor. Entonces, parece que aquí no me están saliendo las... ahí te está saliendo la siguiente, es otra que dice a las 48 horas el caso clínico, ¿correcto? Está saliendo a ti. Doctora, en este pedazo tenemos una pregunta al Exacto, público en si está de acuerdo con el tratamiento iniciado al paciente en el servicio de urgencias para que sí. las personas que están puedan votar si están de acuerdo o no están de acuerdo. Exacto, sí, porque aquí no me dejó, ahí para que, ahí lo tienes tú. Entonces, por favor pongamos si están de acuerdo o no están de acuerdo con este tratamiento. Por acá tenemos algunas reacciones del público que nos están enviando emoticones, que también lo podemos ver, con manitos Bueno, arriba, manitos abajo. buenísimo. Entonces, tú me dices cuándo seguimos. Van 45% de las personas votando, yo creo que ya en un momento. 30 segundos, doctora, ya le muestro los resultados. Ahí ¿Listo? ya. Listo. Sí, 14%, 13 respuestas. No, 86%, 79 respuestas. Por favor, indíqueme en qué
¿En qué diapositiva nos ubicamos, doctora? Estamos todavía yo aquí en el caso clínico, ¿sí? Y luego vamos a seguir a otro, a la siguiente, que es el de las 40, que dice que regresó a urgencias a las 48 horas. Pero vamos a hablar de estas respuestas. Este paciente, la adrenalina se da para el shock anafiláctico. Un paciente que tiene ronchas de urticaria, que tiene 12 horas de evolución y que tiene fiebre, es una urticaria, no es en ningún momento una anafilaxia para haberle puesto adrenalina. ¿Para qué le va a poner corticoides intramusculares? O sea, el miedo de la mamá hace que uno en urgencias haga muchas cosas. Pero vamos a ver más adelante que los antihistamínicos orales, escúchenme, orales, actúan rápidamente. Y ese es el tratamiento de la urticaria. Además, le da de alta con la hidroxicina. ¿Por qué no le da un antihistamínico de segunda generación? Sigamos la siguiente diapositiva, por favor. Léemela porque aquí me sale a mí otra cosa y sé que viene caso clínico, otra de caso clínico. Léemela, por favor. Mi doc, la respuesta, la solución al caso clínico la tenemos al final cuando terminamos de repasar la urticaria para ver si ya han quedado un poco claros los conceptos de urticaria. Listo. Bueno, Puedes continuar con la listo. diapositiva de enfermedad mastocito dependiente. Listo. Entonces, para que entendamos qué es la urticaria, nosotros siempre hemos visto que el mastocito es la célula protagónica de la alergia. Eso que ustedes están viendo es un mastocito, pero también es la célula protagónica de la urticaria, pero no tiene nada que ver con la inmunoglobulina E. Ustedes están viendo que lo que se produce en la urticaria son autoalergenos tipo 1, o sea, es una enfermedad autoinmune mediada donde se producen autoalergenos contra la IgE. Eso hace que se activen los mastocitos y se liberen los mediadores que ya conocemos, que es la histamina, la triptasa, la leucotrienos, prostaglandinas, etcétera. Y estos mediadores son los responsables de los síntomas que son el prurito, la rasquiña, el eritema, la inflamación y el infiltrado. También tenemos antígenos. Como ustedes van viendo, existe anticuerpos IgG contra la IgE y anticuerpos IgE contra el el receptor de alta afinidad. Entonces, tengamos claro que es la misma célula de la alergia, pero con mecanismos completamente diferentes, y podríamos casi decir que la urticaria es más de las enfermedades autoinmunes que de la enfermedad alérgica. Siguiente, por favor. A diferencia de lo que es la rinitis alérgica, la prevalencia de la dermatitis atópica es muy baja. Y es muy difícil hacer estos estudios por lo que son tan baja la prevalencia a diferencia de lo que fue el asma y la rinitis. Ha habido en los últimos años una tendencia en aumento, pero nosotros generalmente como pediatras vamos a ver más lo que es la urticaria aguda, como la que presentó este niño de urgencias. La urticaria aguda la clasificamos para menos de 6 semanas de evolución y urticaria crónica más de 6 semanas. Se caracteriza por la presencia de prurito, abones y angioedemas, y el paciente también, además de esto, puede tener una urticaria física, como vamos a ver más adelante. Entonces tenemos una urticaria crónica espontánea que puede ser aguda o crónica y según las guías, así se clasifica. Ustedes están viendo aquí, para que no lo pases, me gustaría que ustedes escanearan este código QR porque nosotros nos reunimos varias sociedades científicas. Yo soy una de las autoras de este consenso para el manejo práctico de la urticaria en atención primaria, porque ustedes mismos saben que nosotros en la Facultad de Medicina a nadie nos enseñaron alergia. Entonces, las personas no tienen muy claro, nosotros los médicos, de lo que es la rinitis. Fue lo que aprendimos en la especialidad de pediatría, que tampoco nos enfocaron en alergia, y urticaria fueron muy poquitas las que vimos,
¿Por qué? Porque la prevalencia es tan baja que en el corto tiempo que en nuestra facultad o en la residencia de pediatría rotamos, pues vimos muy pocas urticarias. Entonces, escaneen este código, esta guía está en español, se puede adquirir gratis de todas maneras si no alcanzan a hacerlo en el Acta Médica Colombiana. Siguiente, por favor. Entonces, estas son las lesiones características de la urticaria. Como ustedes ven, son ronchas y es patognomónico que produce prurito, pero tiene diferentes manifestaciones. Ustedes ven en la mitad ronchitas, levantado como unas rayitas, a mano izquierda lo ven más rojito. Vemos aquí a la derecha el dermografismo y más o menos el 50% de los pacientes presentan también angioedema, como vemos la inflamación del labio y los ojos. Eso no es anafilaxia. Es muy importante, es parte de la misma enfermedad, la urticaria y el angioedema. Siguiente, por favor. Entonces, para recordar, la urticaria principalmente son ahones o ronchas con centro pálido, borde eritematoso de tamaño diverso, aparición repentina y dura menos de 24 horas y usualmente menos de 2 horas. Entonces, ¿cómo es el interrogatorio? Le duran menos de 2 horas en el bracito, pero seguramente más tarde le empieza a salir en la piernita y empiezan a moverse por todo el cuerpo. Pero lo más importante es que dura menos de 24 horas. No deja lesión residual, no hay cicatriz, principalmente prurito, pero en ocasiones puede producir ardor y rara vez dolor. Y si uno toca las ronchitas, presenta un llenado rápido y luego de la digitación. El angioedema se desaparece en 3 días. Que no le dé miedo a la mamita, de que siguió hinchadito con el ojo, el párpado o los labiecitos y quiere que uno como médico le resuelva en un día el angioedema. Dele lo que le dé, la mayoría en 3 días ya le desaparece. Entonces hay que darle tratamiento y tener un poquito de paciencia. Pero generalmente es muy raro, en la rasquiña, hay veces es dolor y suele ocurrir principalmente en párpados, labios y lengua. Esto nos permite definitivamente tener una claridad de cómo se diagnostica la urticaria con el interrogatorio. Yo les pido fotos a las mamitas y a los pacientes, porque si uno le pregunta si les salen ronchas, no entienden. No porque sean burros, sino porque no es fácil. Entonces, y nosotros tenemos otras enfermedades de piel, pero todos se han tomado fotos. Entonces, con la foto que le muestran, vemos, sí, es una urticaria, no es una dermatitis atópica, por ejemplo, porque el paciente no diferencia estas dos cosas. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué piensa el paciente? El 40 al 70% de los pacientes con urticaria crónica creen que su enfermedad es secundaria a un alimento o un medicamento y decide tomar restricciones que en más del 95% de los casos son innecesarias y frecuentemente son apoyadas por su médico tratante sin que exista una clara demostración de su causalidad, empeorando su calidad de vida. Por ejemplo, evitan el consumo de múltiples alimentos o medicamentos aun cuando los eventos persisten luego de suspenderlo. Eso es muy importante, por eso pusimos la foto de la fresa. Yo nunca he visto la alergia a la fresa. Entonces, uno piensa con el deseo que sí tiene que ser un alimento y por eso nos llegan a la consulta, esto es una alergia, doctora, dígame qué es lo que me está produciendo. Yo he tenido adultos que han perdido hasta 10 kilos porque dejan de comer de todo porque están buscando siempre la causa de la urticaria. Siguiente, por favor. Hablemos más de la urticaria aguda, que es la más frecuente en niños. Y ustedes ven lo que vemos acá, que la mayoría son de origen desconocido. Al paciente le cuesta muy trabajo. Dígame cuál es la causa. Entonces yo le digo que nosotros no sabemos todo y que nosotros no curamos las enfermedades y que no sabemos. Y las infecciones, como en el pacientico que mostramos, la presentan entre el 30 y 60%. No es que sea alergia, son un detonante. Entonces, es frecuente encontrar, aún en la urticaria crónica, pacientes que presentan infecciones respiratorias o gastrointestinales y se les alborota la urticaria, cuando es la urticaria crónica.
Es raro, los medicamentos se puede presentar y alimentos pues también. Usted puede ser alérgico a los langostinos, por ejemplo, y tener una urticaria aguda. Eso es una urticaria, no necesariamente una anafilaxis. Siguiente, por favor. Estas son las urticarias físicas. Cuando uno hace el interrogatorio y le ha mostrado las foticos, yo les pregunto, cuando le aprietan las medias le rasca, cuando le aprieta el pantaloncillo, el cinturón, le rasca, y las personas empiezan a dimensionar que esta urticaria física la han tenido toda la vida. En la familia se encuentra con esto, pero no lo perciben hasta cuando uno pregunta. A uno le puede dar termografismo por frío, por presión acuagénica o por vibración. Estas son las físicas. Siguiente, por favor. Entonces, a esto lo van a encontrar en las guías. Hablemos de los alimentos. La expectativa del paciente es que sí fue el chocorramo que se comió y sí fue el huevito. Pero cuando uno le hace provocación, porque uno a veces tiene solamente el 1%. Entonces, eso es muy importante que convenzamos al paciente. Siguiente, por favor. Cada media hora, puta. ¿Listo? Entonces, la guía de tratamiento para la urticaria, iniciar con antihistamínicos de segunda generación no sedantes si es necesario, se puede aumentar la dosis hasta 4 veces. Continuar antihistamínicos de segunda generación si usted no lo logra controlar, aunque no lo crea, y ya adicionar el omalizumab, pero ya este paciente tiene que ir al especialista. Entonces vamos a mirar este otro caso clínico, ¿sí? Que es el paciente que fue a urgencias, pero a mí me está, este fue el que volvió, perdón, me digo que tengo aquí un lío, mira, el caso clínico que reconsulta a las 48 horas y reinicia con abones generalizados, eso es un detonante viral, rinorrea, tos seca y fiebre, doblar dosis de antihistamínicos vía oral, porque esto volvió a las 48 horas, no le sirvió el primer tratamiento, duplíquelo y no suspenda no es necesario suspender los alimentos. Entonces, ahora hablemos de los antihistamínicos, es muy importante. Hablemos, como ustedes ven aquí, tenemos los de primera generación, por favor, olvídenlos. Miren, la hidroxicina se lanzó en el 1956. No debería existir en nuestro MADECO ni la cloferinamina. Y la bilastina, como ustedes ven arriba, que es la última que apareció en el mercado, está en el mercado desde el 2011, no es que sea nueva. Ustedes ahí están viendo cómo fueron apareciendo todos los antihistamínicos de segunda generación, rupatadina, levocetiricina, pero bislastina fue la última a aparecer. Siguiente, por favor. Entonces, esta es la historia de bilastina. Desde 1980 se empezaron a hacer los estudios y ya, como vemos, se aprobó para la solución en el 2017 y el 2018, como la tenemos aquí en Colombia. En estos momentos tenemos la solución de 10 miligramos para niños desde los 2 años. Y para adultos, que es de 20 miligramos. Siguiente, por favor. Recordemos los riesgos de los antihistamínicos de primera generación, que son la hidroxicina. Entonces, tienen problemas en el aprendizaje, deterioro de la memoria, aumento de peso, mareo, problemas cardíacos. Entonces, los efectos adversos son malísimos. Los vamos a ver más adelante cómo esto altera la calidad de vida de los niños cuando estamos formulando estos medicamentos. Siguiente, por favor. Entonces, hablemos de la bilastina, es un no antihistamínico que no deriva estructuralmente en ninguno de los existentes, a diferencia de lo que es la cetiricina y levocetiricina, y tampoco es un metabolito activo ni un enantiómero de otro antihistamínico. Lo desarrolló por Pharma para los síntomas de rinoconjuntivitis y urticaria. Es un antihistamínico potente y eficaz, sin efecto sedante, sin toxicidad cardíaca y sin interacción con el citocromo P450. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces,
¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros como pediatras? Que el medicamento que le estamos dando es seguro y lo tolera. Estamos hablando que es de 10 miligramos y miren este estudio tan interesante donde comparan desde el día 0, ¿sí?, hasta 12 semanas después la evaluación de la somnolencia y la sedación. Y ustedes ven que es igualitico que el placebo, es como tomar azúcar, no tiene ninguno de estos efectos adversos. No da somnolencia diurna, no roncan los niños, no le falta la atención. Aquí estamos viendo todas esas variables. Siguiente, por favor. Entonces, para nosotros como pediatras, debemos contestar, ¿seguridad? Sí, tenemos seguridad. Siguiente, por favor. ¿Y por qué pasa eso? Porque tiene una cosa muy bonita, que ustedes ven que aquí está el cerebro, y esta proteína P-glicoproteína no deja que la bilastina entre al cerebro. O sea, lo bota. Eso significa que no entra nunca al cerebro, por consiguiente no hay probabilidad que tenga alteraciones en el sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Quiero compararles a ustedes esta diapositiva, Lina, que estamos viendo, es la que se compara con la hidroxicina, ¿correcto? Sí, señora, Entonces, así es. miren lo importante que quiero mostrarles que tengo ahí en rojito. Ustedes ven que la hidroxicina son los cuadritos. En cambio, las bilastinas son las crucecitas. Yo quise mostrarle eso porque es que la bilastina empieza a actuar a los 30 minutos y más o menos los niveles que alcanza, los niveles máximos más o menos los alcanza a la hora y media. En cambio, miren la hidroxicina. La hidroxicina, más o menos, ustedes los cuadritos lo ven hacia las 4 horas y empieza a actuar hora y media. Miren lo que estamos viendo. Y en el día 7, ustedes ven lo que pasa. Esto lo que está haciendo es midiendo cómo se disminuye la roncha, porque se induce la roncha con histamina para ver cómo se comportan estos dos antihistamínicos. Entonces, ustedes ven cómo es la diferencia tan abismal, ¿sí?, de lo que es la bilastina con la hidroxicina. Y otra cosa importante, esto es hecho en adultos, pero en adultos damos hasta 80 miligramos. Y ustedes ven que los niveles no es que sean mayores o menores, continúan con la dosis básica de 20 miligramos, es igual prácticamente 40-80. Siguiente, por favor. Esto es interesante también porque esto quiere comparar las pruebas de rendimiento psicomotor que para nosotros es muy importante en el colegio de los niños. Entonces, ustedes ven, tenemos dos curvas, las curvas temporales de dos pruebas objetivas de laboratorio. Al lado izquierdo, la prueba se llama STR, ¿sí? Aquí estamos comparando, ustedes ven también nuevamente el placebo con la bilastina de diferentes dosis y la hidroxicina. Recordemos que las crucecitas son la bilastina y los cuadritos son la hidroxicina. Y mide la velocidad con la que el sujeto responde a una señal sensorial visual mediante una acción motora pulsando un botón. Entonces ustedes ven de 0 para abajo, ¿sí? Ustedes ven que a quien le va mejor definitivamente, pues es a la bilastina. Igual pasa con el otro marcador, que la atención se evalúa mediante la prueba de cancelación que mide la atención y el reconocimiento de la información sensorial. Ustedes ven entonces en el cuadrito de la derecha, las X están arribita, porque definitivamente, si usted lo compara con la oxicina, hay una diferencia significativa. Siguiente. Aquí lo volvemos a ver, la diferencia entre la bilastina y la hidroxicina en cuanto cómo ocupan los receptores, como hablamos en este momento en voluntarios sanos, la diferencia es abismal. La bilastina está para abajo, en cambio el verde hidroxicina ocupa los receptores. Aquí está completamente demostrado. Siguiente, por favor. Ahora comparémonos con otros antihistamínicos que siempre hemos formulado. Entonces ustedes ven que el tiempo de acción de la bilastina es más o menos a los 30 minutos. Ustedes ven arribita el verde. La cetiricina se demora
va entre 1 hora, hora y media, y los niveles, en cambio, de la vilastina máximo se encuentran mucho más rápido comparado con la cetiricina. Igual si lo comparamos con desloratadina y placebo, ¿sí ven la diferencia? El verde siempre está arriba, que es la vilastina. Esto es en el tiempo de administración de 24 horas, en la inhibición de la formación de la roncha y en disminución del prurito. Entonces, si ven que hay una diferencia significativa con los otros antihistamínicos de segunda generación. Siguiente, por favor. Aunque es esto hecho en adultos, pero ustedes saben que para los estudios de los antihistamínicos, lo que es la conducción de un automóvil es, digamos, el top para determinar la atención de una persona. Y ustedes ven, miren cómo está la vilastina, que es el que está más hacia la izquierda, de segunda la fexofenadina, y ustedes van viendo para abajo, miren la cetiricina. Es menos sedante, ¿sí? Pero miren la hidroxicina. De todas maneras, tiene una sedación importante. Siguiente, por favor. Nuevamente, ¿sí? La sedación, definitivamente los 3 primeros, ¿sí? Son los que menos sedación producen. Digamos, los 4 primeros, de resto, los demás, todos tienen compromiso de sedación. Siguiente, por favor. Entonces, la prevalencia de rinitis alérgica en adolescentes en Colombia es del 46.3%. La primera línea en el tratamiento de la urticaria son los antihistamínicos de segunda generación. La vilastina es altamente recomendada para el tratamiento de la rinitis alérgica y es de bajo costo. La vilastina es segura y efectiva en niños. La vilastina es un antihistamínico de segunda generación que no produce sedación. Mire, esto es lo más importante. Además, una cosa que quiero compararles a ustedes también, yo creo que ustedes en la consulta, por ejemplo, formulan fexofenadina, que son 2 cucharaditas al día. Y resulta que la mamá se toma la mitad de la dosis. Mientras que la vilastina es 1 cucharadita de 10 miligramos una vez al día. Entonces, tengamos en cuenta también eso. No atraviesa la vena y la dosis recomendada de vilastina en niñas es de 2 a 12 años, es de 10 miligramos. Entonces, con esto concluyo, ¿sí? Esta presentación. Y vienen las preguntas que ustedes desean. Hay muchos estudios, solamente quería hacer énfasis de la importancia de la vilastina, que para nosotros como pediatras podría ser nuevo, pero está en el mercado en otras partes del mundo desde 2011. Entonces los invito a que lo usen porque nosotros, si ustedes piensan cuál es el medicamento que en su consulta pediátrica formulan, son los antihistamínicos. Preguntas, por favor. Mi doctora Elizabeth, muchísimas gracias por esta excelente conferencia. Ya tenemos algunas preguntas también dentro del chat. Quisiera empezar con una muy interesante que nos llega y creo que es una preocupación que tenemos cuando damos antihistamínicos. Y la primera es que siempre le decimos al paciente o el paciente nos dice, ese antihistamínico ya no me sirve. Entonces empezamos a cambiar antihistamínicos para evitar algo que se llama taquifilaxia. Me están preguntando, doctora, en su experiencia, si usted ha visto que la vilastina tenga esta taquifilaxia. No, no. Y los estudios, estamos hablando del 2011, ni en adultos no produce taquifilaxia, no. Es una cosa importante, es porque ¿para qué le estoy dando el antihistamínico al paciente? Si se lo estoy dando para rinitis alérgica o se lo estoy dando para urticaria. Lo que estamos viendo, la palabra no es taquifilaxia, sino como vimos en la rinitis, pues usted tiene que escalonar y dar otros tratamientos porque no es suficiente, no taquifilaxia. Y en la urticaria, uno puede aumentar hasta 4 veces la dosis porque el paciente no tiene una respuesta adecuada. Eso no es taquifilaxia, es como el escalonamiento del tratamiento de la enfermedad. Perfecto. Doctora, una pregunta muy interesante también que nos surge respecto a la urticaria. Lactante de 3 meses con urticaria aguda. Podemos ver este tipo de pacientes muy frecuente en la consulta y adicional a eso, ¿qué manejo recomendaría usted en este tipo de pacientes?
Pues ustedes ven más eso que yo. Yo realmente he sido muy poco la urticaria que he visto en un bebé de 3 años, pero el quien lo está preguntando es porque lo ha visto. Pues la bilastina está aprobado, es para mayores de 2 años. Mm, Tendría que buscar otro antihistamínico que esté aprobado, pero no hay ninguno para 2 meses. Los otros están por encima de 6 meses. Perfecto, doctora. Una pregunta muy interesante que también surge y es que usted nos ha explicado en esta conferencia tan espectacular que la rinitis alérgica es una condición crónica, que no es algo con lo que tenemos que ayudarle al paciente a controlar sus síntomas. Y una de las preguntas que nos surge es cuánto es el tratamiento, cuánto es la duración de un tratamiento con cualquier antihistamínico y en particular con la bilastina cuando tenemos pacientes con rinitis alérgica. Mm, Realmente, uno como pediatra, el padre tampoco acepta lo que es la enfermedad crónica. La urticaria, si es una urticaria crónica, y la rinitis son crónicas. Nosotros no curamos al paciente, lo estamos controlando. Pero si el paciente con una dosis estándar de antihistamínicos usted no lo logra controlar, lo escala a otros tratamientos farmacológicos, pues debe remitirlo al especialista para que lo estudiemos y posiblemente iniciarle inmunoterapia. Pero los puede usar indefinidamente. En un paciente con urticaria o con rinitis y se controla, se lo puede tomar todos los días. No le hace daño, puede ir al colegio, no le da sueño, pero pues uno tiene que empoderarse con la mamá para explicarle la importancia de enfermedad crónica que cuesta mucho trabajo aceptarla en los niños. Perfecto. Doc, y otra pregunta. Cuando tenemos niños predispuestos genéticamente, ¿es posible prevenir la aparición de la rinitis alérgica? No, contundentemente no. O sea, uno sí quisiera soñar y que la lactancia y que probióticos que los han... No, no. Si usted está genéticamente predispuesto, le puede dar, pero le puede dar si se expone al alergeno. Porque si usted vive en el polo norte, entre el hielo, pues allá no hay ácaros, ni hay animales, ni hay pasticos, ni hay polen. Entonces, pues no le va a dar la rinitis alérgica. Pero si usted tiene la predisposición y se expone a los alergenos, pues tiene una alta probabilidad de presentar la enfermedad. Perfecto. Y una muy interesante que inclusive la mencionaste durante la conferencia y es que las guías de manejo para urticaria nos hablan de la posibilidad de duplicar, triplicar, hasta cuadruplicar la dosis en el manejo de la urticaria. ¿Cómo es tu experiencia en este tipo de pacientes? Si has tenido pacientes así y qué ha pasado pues con estos pacientes, ya que sí es posible hacer este aumento de la dosis según la recomendación de las guías. Sí, ustedes vieron en una de las gráficas que le mostré que la inhibición de la roncha es muy similar, pues más o menos entre diferentes dosis hasta 80 miligramos en adultos. En los niños, eh, si usted tiene un niño de 6 años que no se controla con una pastilla de 10, o una cucharadita de 10 miligramos, pues den una tableta de 20 miligramos. Yo los invito a que vayan a la farmacia y miren el tamaño de la pastillita de la bilastina. Es facilísimo de pasar. Además, si nosotros como pediatras vemos, los niños mayores de 8 años ya están alcanzando hasta los 30 kilos. O sea, yo con libertad lo que hago es a un niño que no me responde con 10 le doy una tableta de 20. Y el dado hasta 2 tabletas. Y en adultos también. Es excepcional que uno a un niño con urticaria crónica termine dándole omalizumab. Es mucho más esto en los adultos. Pero yo les he dado y se los he dado permanentemente y se controlan. Es importante Perfecto. entender que tanto la rinitis como la urticaria son hereditarias. Y cuando uno ve el niño con urticaria, empieza a interrogar la familia, se da cuenta que hay varios miembros de la familia que también la tienen. Ujú. Perfecto, Doc. Acá nos preguntan que se ve mucho en la práctica que algunos pediatras o muchos pediatras de entrada remiten a alergología o les hacen pruebas alérgicas en sangre como el RAS. En rinitis alérgica, ¿esto es una buena práctica? Yo sí considero que uno como pediatra es una persona competente para pedir inmunoglobulina específica.
Yo le recomiendo que si usted sospecha que tiene una rinitis alérgica, haga la inmunoglobulina específica. ¿A qué? Apunten lo que les voy a decir. Inmunoglobulina específica para dermatofagoides steronísimos, IG específica para dermatofagoides farinae, blomia tropicalis, perro, gato, pasto Timothy y pasto sinodón. Esos son los aeroalergenos más comunes en nuestro medio. Entonces, usted como pediatra, si usted pide esas IG específicas, entonces usted dice, tiene un cuadro clínico que es relevante con las pruebas de alergia. No lo remita a entrar al alergólogo porque no va a llegar. Ustedes saben que somos muy poquitos. Entonces, y el paciente se siente mejor que su pediatra se empodere con eso. Tiene una rinitis, empiece el antihistamínico, empiece la bilastina. Yo llevo usando la bilastina desde antes de la pandemia, la he usado permanentemente y nos ha ido muy bien porque no produce somnolencia ni tiene ningún efecto adverso. Y los estudios son contundentes. Y empiece el tratamiento. Si no se controla, sí remítalo al alergólogo. Pero no espere que la señora hace cola para a ver si es alérgico. Pídale las IG específicas y verá que con eso usted continúa con su paciente porque la mayoría de las rinitis son leves o moderadas. No son severas, eso es la minoría. Entonces, esos pacientes para mí deben ser manejados por el pediatra. Perfecto, Doc. Nos mostrabas en el caso clínico que el paciente que había ingresado al servicio de urgencias, y me sirve mucho para poder hacerte esta pregunta, y es que reconsultó a las 48 horas a pesar de todo ese manejo que recibió en urgencias. Y una pregunta muy importante y muy válida que además debemos tener en cuenta también para tranquilizar a los papás y explicarles un poco sobre la patología es ¿cuánto es el tiempo para esperar o en cuántos días espera ver una mejoría de las lesiones en la urticaria? A ver, uno no puede decir mentiras al paciente. Una urticaria aguda, generalmente uno a los 30 días ya le ha pasado. Entonces, esa es mi recomendación. Hablemos del caso que el paciente llegó a urgencias, llevaba 24 horas con urticaria y lo trataron como una anafilaxia. Le pusieron el corticoide, lo que hicieron fue ¡frum! Corticoide, ¿sí? Y pues le volvió a dar porque el medicamento que es la hidroxicina, nosotros ya vimos, pues no es igual de bueno que un antihistamínico de segunda generación. Entonces, si usted ve que la urticaria, el niño empezó la urticaria, contrólelo a los 8 días, porque puede ser que esté otra vez con y ahí sí duplíquele la dosis. O sea, no le dé miedo duplicarla. Le puede dar 2 cucharaditas. Y si está ante un niño de 7 o 8, dele una tableta de 20 miligramos. Entonces, puede durarle más tiempo. No le diga cuánto, porque yo les digo, uno sabe cuándo empieza la urticaria, pero no cuándo termina. La urticaria, como vimos, se caracteriza porque las ronchas salen en el bracito, le desaparecen y le salen en las piernas y la mamá tiene mucho susto. La mamá tiene miedo que sea una alergia y que se le vaya a morir. Entonces uno es parte del diálogo que tenemos que tener con la madre, decirle que no es una anafilaxia y que no es por alimentos y que no se le va a morir por eso. Y aprovechando también un poco el hilo de la pregunta, algo que surge acá en el chat es si se pueden utilizar en un mismo paciente 2 antihistamínicos al mismo tiempo. No es que no se pueda. Las guías recomiendan que uno maneje uno solo, pues para ver cómo se comporta el paciente. Entonces yo sí he visto lo que ustedes, la pregunta que están haciendo, que por la mañana dan fexofenadina, que es la mitad de la dosis entre otras, y por la noche le dan loratadina o desloratadina. No hagan eso porque usted no sabe cómo se va a comportar el paciente. Es un remedio, uno solo. No se recomienda y las guías no recomiendan combinar. No porque le va a pasar nada, pero porque usted no puede evaluar el paciente, cuál le está mejorando, cuál le sirve. Listo. Doc, también me preguntan algo muy interesante y es si la bilastina tiene alguna dificultad cuando se administra cerca de las comidas. No,
realmente no. Hay estudios que muestran como con otros antihistamínicos, con la toronja, que puede disminuir la absorción, por ejemplo, pero es que nosotros no comemos toronja. Yo quisiera que levantara la mano de ustedes cuántos están comprando toronja en el mercado o cuántos niños de nosotros, de nuestra cultura, comen toronja, pero a pesar de eso, no parece que no es una cosa muy relevante el tema de la toronja y no tiene interacción con los alimentos, no tiene problema. Perfecto. Y algo muy interesante, teniendo en cuenta las primeras moléculas que tuvimos de segunda generación como terfenadina y astemisol, que fueron retiradas en su momento del mercado por este efecto a nivel cardíaco. ¿Algún comentario que usted nos pueda compartir sobre el efecto cardíaco de bilastina? No tiene efecto cardíaco, cero. La hidroxicina, sí, sí, eso quiero que lo sepa, sí. Usted le puede dar a un chino de esos hipotensión, taquicardia, arritmia con hidroxicina. Con bilastina se ha demostrado cero. O sea, cuando uno mira los estudios, los efectos adversos son los esperados, igual que placebo, no son diferentes, que le dio una gripa, que le dio dolor de cabeza, pero nunca un efecto cardíaco, cero, recero. Ujú, listo. Y me preguntan también si hay alguna diferencia entre dar a un niño una dosis de 10 miligramos de bilastina, es decir, la bilastina solución, y darle una que es la bucodispersable u orodispersable de 10 miligramos, si existe alguna diferencia. Y aprovecho para preguntarte también de una vez, si yo le doy a un niño, como lo estabas mencionando, que de pronto puede tomar una tableta de 20 miligramos, ¿hay alguna diferencia entre estas tres presentaciones de bilastina? No, no, mi experiencia, a ver, el bucodispersable, o sea, es lo mismo, darle un jarabe es lo que el paciente le gusta. La mamita le cuenta a uno, le dice, doctora, no, es que no le gustan los jarabes, entonces de la pastillita bucodispersable, porque un niño de 4 o 5 añitos la puede tomar sin ningún problema, acuérdese que es desde los 2 años, porque hay niños que son así, o sea, rechazan los jarabes. Este sabe bueno, eso es importante. Pero como estamos viendo, que se puede duplicar, por ejemplo, a 20 miligramos, un chino de 6 años, denle una pastillita chiquitica de 20 miligramos, mírenla. O sea, no se preocupen por la dosis. La tolerancia a dosis altas de la bilastina se ha demostrado tanto en adultos como en niños. Perfecto. Y quiero aprovechar este último minutico que nos queda por algo que creo que tenemos todavía esa información y creo que todos hemos pasado por esa pregunta, es si las mascotas, ¿no? Las mascotas que tenemos en casa, ¿tenemos que sacarlas de la casa o podemos convivir con las mascotas? A ver, un niño, digamos que el niño sea un verdadero alérgico a la mascota. Bueno, se los voy a poner de otra manera. Hay estudios que muestran que probablemente, ¿sí? Si usted vive desde el primer año de vida con mascotas, si tiene una herencia de rinitis o asma, puede ser un efecto protector, pero eso no se lo puede usted garantizar. Si usted vive con la mascota y tiene rinitis alérgica al perro, la probabilidad que el niño salga, la mamá salga del perrito es cero, porque es parte de la familia. Entonces, en primera instancia, nosotros los alergólogos disminuimos el contacto, que llegue del colegio, que juegue con el perrito, pero que el perrito no entre al cuarto. Entonces, que cierre la puertica, que cambie las costumbres, que cierre la puerta y que cuando vaya a entrar a su cuarto, se quite la ropita, entre en ropita interior y se ponga la pijama para que los alergenos del perro no estén en el cuarto. Entonces hay muchas maneras de poder convivir con un animal a pesar de ser un alérgico. Si ya no lo logra con esto, nosotros le hacemos inmunoterapia para el gato o el perro. Bueno, era una pregunta que creo que habían varias en el chat respecto a la mascota. Ya nos quedan 5 segundos, ¿no? Quería despedirme y agradecerte por este espacio tan espectacular. Terminamos con una audiencia muy positiva, así más de 200 personas estuvieron conectadas de todo el país y la verdad pues que muy interactivo, muy bonita la forma en que se llevó la conferencia. Creo que pudimos aclarar muchísimas cosas
cosas. Me están diciendo acá que podemos inclusive, si quisiéramos responder algunas preguntas que queden por acá en el chat, déjenme en un segundo, yo reviso si tenemos alguna que haya llegado en estos últimos segunditos. Ya, bueno, acá tenemos una que me están preguntando si en urgencias es recomendable el uso de clemastina intravenosa y hasta cuándo es una dosis máxima. Esa pregunta es muy... La bilastina actúa, ¿sí? Empieza a actuar a los 30 minutos. Si usted le pone la clemastina endovenosa, el paciente se le seda y usted no sabe si lo que está perdiendo es que está entrando en una anafilaxia severísima, que está perdiendo el conocimiento, que está hipotenso por la clemastina. Entonces, yo sé que lo que estoy diciendo es una locura, pero ¿por qué no le va a dar usted una pastillita de bilastina de 20 miligramos cuando usted tiene un niño en urgencias que lo tiene monitorizado? El paciente llegó, fue con urticaria, no llegó con anafilaxia. Si usted está como preocupado, pues canalícelo y le tiene una venita lista. Pero la venita lista no es para ponerle clemastina porque usted le está dando el antihistamínico oral. Posiblemente para ponerle un corticoide, porque pues es que estamos hablando de anafilaxia. Obvio, el corticoide mejora todo. Si usted a un niño que tiene urticaria le da corticoides, claramente, sí, se mejora. Pero ¿cuál es el evento adverso del corticoide? La ansiedad, sí, que no duerme por los corticoides y más los otros efectos que conocemos. Creamos en las pastillitas. Y en urgencias yo estoy tratando, no es fácil, de que no le pongan clemastina endovenosa y eso lo ponen aquí en todas partes. Muchas gracias, Doc. Creo que muy buena esa respuesta y aclara muchas dudas que además van muy relacionadas al caso clínico que revisamos el día de hoy. Veo que ya no tenemos más preguntas y pues nada, quiero agradecer de manera muy especial a la Sociedad Colombiana de Pediatría por permitirnos este espacio y poder llevar educación médica continuada a todos nuestros médicos del país, porque estos temas son de muchísima relevancia y son temas que se presentan día a día en la consulta y que tenemos la responsabilidad con nuestros pacientes de poderlos manejar de una manera muy adecuada y segura para esos pequeños pacientes y por supuesto para dar muchísima tranquilidad a los padres. Mi doctora Elizabeth, como siempre es un placer estar contigo, poder aprender siempre muchas cosas de ti. No me canso de escucharte y sé que a todos los que están allá detrás escuchándonos les pasa lo mismo y quiero agradecerte de verdad por este gran espacio que nos das. Ay, gracias. Yo soy feliz con mis pediatras, ¿sí? Y hablando pues de mis patologías, de mis pacientes, que es fascinado de que se le mejoren. Es que usted le da la bilastina y el chino le mejora y la urticaria igual. Entonces que se mejoren es lo mejor que le puede pasar a uno. ¿Mm? Perfecto, muchos corazoncitos están llegando, Uy, muchas manitos arriba. Entonces queremos agradecerles de verdad nuevamente a todos ustedes por participar y espero verlos en una próxima oportunidad. Creo que tenemos un próximo evento el mes que sigue para que puedan estar siempre conectados y podamos pues hacer estos eventos de educación médica continua. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí. Feliz noche a todos. bueno, hasta luego. Feliz noche. Chao. Adiós. Chao. Chao.